Perdón, voy a grabar. Ok, listo. Sobre los planos fotográficos estamos hablando. Listo. Las redes sociales hoy en día, lo que es Instagram y Facebook, cuando uno sube a los perfiles su fotografía de retrato o su fotografía de paisaje, en el de perfil es cuadrado, no es rectangular. Y a partir de ello empezamos a jugar con otras líneas de encuadre, porque cuando nosotros hacemos encuadres, jugamos con líneas de encuadre. Unas líneas que atraviesan de un lado a otro, como esta que estoy haciendo con mi brazo, otra línea que atraviesa del otro lado, y al hacer yo estas líneas aquí, hago un triángulo aquí abajo, hago un triángulo en la línea de arriba, hago un triángulo en los lados. Si yo hago esta división al medio, es otra composición de división de medios. Si yo hago la división de tercios como la que estoy haciendo aquí, hago la división de tercios. O sea, todo eso lo basamos en cuanto al rectángulo. Pero si lo cogemos en cuadrado, ya es totalmente diferente el centro de interés. Todo esto va, vuelvo y repito, en el rectángulo. Vamos a basarnos de aquí en adelante en el rectángulo. Después ya nos entraremos al cuadrado como tal, o sea, para compartir en redes sociales, ¿ok? Lo digo como rectángulo porque cuando nosotros llegamos de pronto a una exposición fotográfica con otros colegas fotógrafos o a una galería fotográfica, la exposición fotográfica por lo general va a ser en rectangular, ¿ok? Entonces acostumbrémonos a la lectura de un arte, se puede decir, profesional dentro de la fotografía. Ya el cuadrado es un poco más libre, un poco más irreverente, un poco más juvenil, un poco más fresco, por lo que acabo de decir de las redes sociales, ¿ok? Si tienen alguna duda mientras vamos hablando o quieren intervenir según los planos, me van alzando la mano y aquí vamos contestando, ¿ok? Voy a admitir acá a otra compañera que está entrando para que no se pierda la clase. Perfecto. Listo. Bueno, los planos tienen un sentido psicológico, no solo tiene sentido de capturar un pedazo o un instante o un fragmento de un espacio o de un entorno o de una persona o de un elemento. No solo es eso. Se trata de que cada vez que nosotros hacemos un plano grande o cerrado, pues nosotros tenemos la oportunidad de transmitir emociones, de comenzar a jugar con la emoción. ¿Cómo? Ahorita lo comenzamos a analizar desde los planos más cerrados a los planos más abiertos, ¿ok? ¿Qué es el plano? ¿Qué es el cuadro? El cuadro y el plano viene a ser prácticamente lo que acabo de repetir, el rectángulo. Y el rectángulo nosotros lo podemos hacer o más grande o más cerrado. Cuando yo les diga, cierren el plano o cierra el plano o rellena el cuadro o rellena el plano, lo que tratamos de decir es que te acerques más al elemento. ¿Ok? Entonces, cuando te decimos, rellena el cuadro, acércate al cuadro, acércate al elemento, nada más, es eso, esa es la parte. Entonces, el cuadro o el plano, que en la fotografía es muy similar. Ya cuando entramos a cinematografía o a video, ya empezamos a hablar de otras cosas, porque allá sí se trabaja sobre el cuadro y el plano viene a ser otra cosa, ¿ok? El plano escénico, el cuadro escénico, el cuadro fotográfico, tienen dos connotaciones diferentes en cinematografía. Pero aquí en fotografía se maneja un lenguaje muy cotidiano sobre el plano y sobre el plano que es lo mismo que el cuadro, ¿ok? O sea, que si hablamos de cuadro o plano, perdonen que por más de que uno diga cuadro, estamos hablando del rectángulo, ¿ok? Es muy absurdo esto, pero es así. Si yo les digo, ¿qué tienes en el cuadro? Estamos hablando de qué tienes en el rectángulo, es qué tienes en el plano, ¿ok? Listo. Entonces, comencemos desde el plano más cerrado, que es el plano detalle. Yo voy a hacerlo invertido, ¿ok? Voy a hacerlo invertido. Por lo general, todos los cursos de fotografía lo hacen desde el plano abierto. Yo voy a comenzar a hablarlo desde el plano cerrado, porque quiero hablar desde la parte emocional y después ya entramos a la parte ya contextual. Vamos a entrar al plano cerrado, al plano detalle. El plano detalle no se debe de confundir con el plano macro. Por lo general, el macro es el acercamiento máximo
a un detalle. Es decir, por ejemplo, tengo un detalle de una hoja, de un pétalo, y ese detalle del pétalo tiene unas venitas o tiene unos vellitos. Si yo hago un acercamiento a esos vellitos, ese es un macro, ¿ok? Pero si yo tengo solo el pétalo, ese es un detalle. Entonces, el plano detalle es un plano muy cerrado, es el más cerrado. ¿Para qué es el plano detalle? Como su nombre lo dice, es para detallar, para mirar las cosas más minúsculas y más que nuestro ojo humano no lo percibe a grandes rasgos. Eso en cuanto a elementos eh, inertes o, por ejemplo, plantas, hojas, eso en cuanto a ello, pero cuando ya hablamos de retratos humanos, el plano cerrado empieza a contener un lenguaje psicológico. Entonces, cuando nosotros agobiamos y cerramos el plano a un ojo o a una boca, nosotros estamos hablando ya de una parte de los sensorial. Y recuerden que cuando en esto en cinematografía se ve muchísimo, cuando hacen películas de acción y de suspenso, anteriormente, en las películas más antiguas, de hecho, en los 70, 50, 80, habían planos muy cerrados, habían solo bocas que hablaban, ojos que miraban. Hoy en día los planos han cambiado. Hemos cambiado totalmente los planos cinematográficos. Ya poco se ven planos de bocas hablando. No creo que ustedes hayan visto ahora películas que se ve una boca. Muy rara vez se ven. Pero anteriormente, las películas de suspenso y de acción y de drama, para generar bastante tensión dentro de una toma y dentro de un guión literario, se hacían tomas muy cerradas de bocas y de ojos, y eso generaba bastante dramatismo y expectativa y bastante como ansiedad a las tomas. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo porque cuando uno cierra el plano detalle, estamos también capturando las emociones que transmitimos a través de la vista, que transmitimos a través de la boca, que a través de la vista nosotros transmitimos muchísimas emociones. Miren cuánto yo expreso con mis ojos, con mis cejas, todo eso que yo transmito con mis ojos y con mis cejas, con el plano detalle, pudiéramos captar mucho más. ¿Ok? Entonces, si yo quiero transmitir algo emocional de una persona, el plano detalle es importante para mostrar qué parte emocional tocó. Por ejemplo, si está una persona llorando, yo no puedo hacer un plano general mostrando que la persona está llorando porque no estoy mostrando la lágrima, el detalle de la lágrima corriendo por la mejilla, no lo estoy mostrando. Si yo hago un plano general, estoy mostrando solo a una persona de pie, ¿ok? De pronto que se puede estar cogiendo la cara y ahí uno puede decir, bueno, algo le pasa, pero no sabe si está llorando o está riendo. Entonces, si cierras el plano al cuerpo, a la cara, a la persona, vas a mostrar ya la parte emocional. Eso en cuanto a la cara. En cuanto a las manos, es importante también los planos cerrados en las manos, porque las manos también hablan. Entonces, si nosotros vamos a hacer una fotografía de reportaje, en la fotografía de reportaje es importantísimo hacer planos detalles. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar lo que el personaje al que estamos documentando hace o elabora detalladamente. Un ejemplo, me voy donde un zapatero, hacer documental de los oficios antiguos que se están perdiendo y que ya se está viendo simplemente un zapatero por allá dentro de un barrio popular y ya el zapatero cotidiano se pierde. Entonces quiero rescatar el personaje cotidiano zapatería. Entonces voy a mostrar al zapatero no solo su mirada hacia el martillo y el clavo, no solo su boca o su cara, sino que voy al detalle de sus manos en el cepillo, en el martillo, sus dedos golpeados, si tiene un majón en una uña, a la uña golpeada, o sea, al detalle. Quiero contar lo que él está viviendo con sus manos. Entonces, el plano detalle es importantísimo para contar historias, para narrar historias. Es decir, para narrar historias ya necesitamos también más de una fotografía cuando es documental. Es decir, por ejemplo, 3 planos cerrados, 2 planos plano medio
y un plano general o dos planos generales. Yo con eso tengo la historia. Lo contextualicé, mostré el detalle y mostré quién es el personaje, con tres planos. ¿Ok? Entonces, el plano detalle es ese. Mostrar partes emocionales, mostrar partes que nuestro ojo humano no percibe. Más adentro del plano detalle, después lo charlaremos, es el macro. A muchos les gusta el macro porque pues, es partes que ya nuestro ojo humano más allá no alcanza. Los insectos, los ojos de las moscas, de hecho fotografías microscópicas. Hoy en día, pues lo que es la nanotecnología llega a unos avances totalmente descabellados que no nos caben en la cabeza cómo pueden ya observar esas máquinas. O, por ejemplo, nuestros componentes de la tecnología. Estas tecnologías cada vez son más microscópicas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una fotografía de la tecnología, tengo que tener una fotografía macro, ¿ok? Eso ya lo charlaremos más adelante porque los macros, por lo general, sí necesitan algo especial, que es, si no tienes un lente macro, es invertir el lente. Los que tienen una cámara fotográfica, que se desmonte el lente, pueden invertir el lente y les aplica como macro. Si no tienen el lente desmontable es muy difícil. Los que tienen el lente desmontable pueden comprar el anillo conversor que se monta en la parte frontal del lente de la cámara y se aplica para ponerlo al revés del cuerpo, que lo montas al revés en el cuerpo de la cámara. Sirve para macro, para cuando uno inicia, obvio, ¿no? Cuando uno no tiene el recurso económico para comprarse un lente profesional macro. Después del plano detalle, que es el plano cerrado, el más cerrado, ¿ok? Viene primer plano, primerísimo primer plano. El primerísimo primer plano, o el PPP que le llaman, primerísimo primer plano, suele cerrar un poquito lo que es frente y suele cerrar un poco lo que es mentón. Es decir, como estoy yo aquí en esta toma. Miren, en esta toma yo me cerré un poco lo que es el mentón y la frente. Aquí yo, si hago este primerísimo primer plano, yo trato de mostrar con esto que corté mi cabeza un lenguaje visual. Algunos ya lo conocen, que es el lenguaje visual de que no tengo, por ejemplo, una finalidad en mi cabeza, y si no tengo finalidad o si no lo limito mi cabeza, mi cráneo, no limito mis ideas. Soy una persona de ideas abiertas o una persona descocada, una persona descabellada, o sea, tiene lenguajes visuales cuando uno corta por aquí, por la frente. Ojo, esas cosas son detalles del lenguaje visual. Lo aplica muchísimo para publicidad política a veces o para publicidad comercial, precisamente por lo que acabo de decir, de que es mente abierta, de que es mente de ideas abiertas. ¿Ok? Entonces, planos, primerísimos primer planos, funcionan para ello. Pero vuelve y juega aquí en la parte emocional. Si yo me acerco al primerísimo primer plano y me pongo emocional y empiezo a hacer tristeza o alegría, ustedes van a ver en sí cómo la transmito a través de mi cara, mis ojos, mi boca. O sea, se ve mi emoción. Aún se conserva emoción. ¿Ok? Entonces el primerísimo primer plano sigue siendo emocional, totalmente emocional en los retratos. ¿Cuándo lo utilizamos? Vuelvo y repito también, fotografías documentales. Cuando uno sale de viaje y encuentra por ahí personajes cotidianos de ciertas culturas, lo que uno hace, bueno, es el plano general, pero también quiere ir a su rostro, captar su rostro, su retrato. Entonces, para retratos siempre habrá el primerísimo primer plano como algo prioridad porque en él capturas muchísimo de su esencia. Cosas negativas de pronto el primerísimo primer plano, que tú tienes que acercarte muchísimo, muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, para lograr esta toma que yo estoy aquí en esta cámara, estoy a 10 centímetros de la cámara. Si ustedes se acercan, o perdón, si a ustedes se le acercan con una cámara a 10 centímetros,
lo más seguro es que ustedes se sientan intimidados y van a sentirse incómodos, porque empiezan a abordar la intimidad del retratado, ¿ok? Entonces, esa parte es una parte negativa, de pronto para las personas que no tienen esa forma de entrar a a una persona que quiere retratar, es decir, hablarle y decirle, mira, te voy a tomar un retrato, te voy a hacer esta toma. Hay personas muy profesionales en ello, que tienen primero un contacto emocional con relación a la amistad, es decir, se relacionan en amistad y después viene el retrato. Una vez que él ya tiene capturada su amistad y su relación personal, interpersonal, él ya le dice, mira, quiero tomarte una fotografía. Y la fotografía ya se la toma súper cerca, a 10, 15 centímetros, pero es porque ya el personaje a retratar ha acordado, ha cedido, ha permitido, esa es la palabra, ha concedido, porque la fotografía se concede. Y esto es uno que tiene que también quedarse pensando, la fotografía se concede, no tienes que forzarla, no tienes que exigirla, no tienes que estarla presionando, no, ella se concede. Tú tienes que buscarla, obvio, tienes que estar siempre procurándola, eso sí, no se queden sin procurar fotografía, procuren siempre fotos. Muchas, por ejemplo, ayer tenía una charla con una compañera, me decía, mira, profe, es que yo creo que yo no voy a ser profesional en la fotografía. Yo estaba viendo los trabajos que están compartiendo y están elevados el nivel y yo no estoy en ese nivel. Yo ya me puse a pensar y yo no soy como para fotografía porque yo no me voy a dedicar para esto. Y le dije, mira, es que todo esto que estamos estudiando no es para que te dediques como profesión, es para que lo dediques como experiencia de vida. Todo lo que dijeran en su cabeza y todo lo que lean y metan en su cerebro, aparte de pronto que les pueda servir para su labor profesional, es para que lo vivan como experiencia de vida, para que se transforme su vida. Obvio, habrán otras personas que se convertirán profesionales y habrán otros que solo lo cojan como hobby, pero esta transformación de ver como fotógrafo el mundo nos va a cambiar nuestra forma de ver la vida. Entonces los invito a que no se desanimen porque de pronto ven unos niveles altos, de hecho que esos sean motivantes y referentes para continuar con nuestros procesos. No se comparen, miren la compañera Andrea, nuestro referente, el mensaje que nos deja muy claro, que ella en un principio se comparaba y que eso era un error y me parece totalmente claro, porque uno no debe compararse, tiene que enfocarse en lo que uno hace. Y de ahí para allá, sí, mirar los trabajos de los demás, valorarlos y reconocerlos, porque son referentes y de verdad que hay que tenerlos en presente. Entonces, los invito a ello. Entonces, este primer plano funciona para retratos. Ojo, no estamos hablando de primerísimos primer planos para casas, o sea, es decir, fotografía arquitectura no funciona. Para fotografía de plantas no funciona, porque no puedo decirte, tómame un primer plano de esa planta. ¿A qué le tomarías? ¿A una hoja? ¿A un pétalo? ¿A una rama? No se sabe. Esto funciona para retratos, ¿ok? Tenemos 10 minutos. Ya saben que después de los 10 minutos vuelvo a entrar y vuelven a ingresar, por favor, ¿no? No se me vayan a ir. Entonces, funciona para humanos y para animales también. Pero en animales, cuando son cuadrúpedos, ya veremos más adelante en los siguientes planos que ya no funcionarán los planos que hablaremos para humanos que para animales, precisamente porque estamos hablando de seres bípedos y de seres cuadrúpedos, o en algunos casos, pues ya puede ser animales aéreos y acuáticos. Entonces, no funcionan los planos que estamos hablando para retrato humano para ese tipo de animales. Pero hasta el momento, lo que es primer plano y primerísimo primer plano y plano detalle funcionan, por lo menos hasta los animales que hemos hablado, cuadrúpedos, bípedos, acuáticos y aéreos. Hasta ahí llegan. Pero de aquí en adelante de pronto ya no funcionen para algunos. Después del primerísimo primer plano, sigue el primer plano. El primer plano es este que estoy yo aquí. El primer plano ya es un plano un poco más abierto de solo mi rostro. Ojo, estamos hablando solo rostro cuando hablo de primeros planos y primerísimos primeros planos. Cuando hablo de retrato,
son rostros. Pero cuando yo hablo de primer plano, por ejemplo, tómame el primer plano de ese brazo. Pues tú vas a tomar una mano o el brazo. Estamos hablando de primeros planos, por lo general es de cabeza a cuerpo, de pierna a cabeza, perdón. Entonces, este es el primer plano, rostro, cabeza. Por lo general lo encontraremos para fotografías de documento. Para estas tomas, miren que se están presentando ya muy cotidiano, o sea, la fotografía de transmisión en vivo y de transmisión de clases son primeros planos, ¿ok? Ya los de danzas utilizan otro plano, plano entero. Pero por lo general lo que son transmisiones en vivo son primeros planos. La selfie, que apareció ya cuando apareció el dispositivo para tomarse uno mismo la foto, también viene a ser casi que un primer plano, porque nuestro brazo no alcanza a alargarse tanto para poder tomarte un plano entero. Nosotros pues nos hemos dado cuenta que podemos hacer el plano entero haciendo esta posición a la cámara, ¿no es cierto? Subiéndola toda y que nos tome de arriba hacia abajo. Ahorita sabremos cómo se llama ese plano, porque estamos hablando de planos por tamaño apenas, pero es también planos por ángulo. Entonces, primero es por tamaño, que es estos tamaños, primer plano, plano detalle, primerísimo primer plano. Después del plano, del primer plano, que es el rostro, que es el retrato, viene el plano medio corto. El plano medio corto es este que viene aquí, ahí, hasta el pecho. Procuren no cortar en la mitad del busto, en especial las mujeres, porque pues ya tienen un busto más pronunciado, y es preferible que no lo corten por el busto. Córtenlo un poco más arriba del busto, es decir, por aquí, ahí, ¿sí? Como un busto, o más abajo del busto, como por ahí. Entonces, el corte viene a ser aquí. Procuren no cortar en el busto, vuelvo y repito. Recomendable no hacerlo. Habrá momentos que sí se nos salga de las manos y toque hacer el corte. Habrá momentos, pero tengan en cuenta esta observación, que si es preferible no hacerlo, no lo hagan, por favor. Después de este plano, que es el plano del primer plano y del plano medio corto, ya viene el plano medio, que es el que suele manejarse cotidianamente. Voy a alejarme un poquito más. Hasta ahí es. Ese es el plano medio. Y me voy a ubicar en regla de tercios, aquí. Aquí estoy en división de tercios, miren. Y plano medio. En el plano medio tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado en no cortarle las manos, ¿ok? Porque miren cómo pasó esto. Me fui al lado, plano medio, y miren dónde quedaron las manos. Se perdieron. Entonces, manos, si se pierden, pues pierdo una parte que yo puedo utilizar como lenguaje. Estos son lenguajes. Pero ojo también, si la persona no está acostumbrada a manejar las manos y a manejar la cámara, hagan lo que acabamos de hacer. Quiten las manos. Quítenlas. De esa manera le quiten a esa persona esa tensión en ese elemento que son las manos. Más sin embargo, lo que les recomiendo es que si, por ejemplo, es un retrato de un niño, utilicen un elemento, un juguete. Si es un adulto, utilicen un elemento que ese adulto lo maneje, un libro. Si es un joven, pueden utilizar un elemento que el joven use, un celular. Entonces, cualquier elemento que podamos usar como recurso para que nuestras manos tengan un lenguaje y no una tensión de no saber qué hacer con ellas, porque nos veremos muy constantemente en esto de no saber qué hacer con nuestras manos. Entonces, tener un elemento a la mano, valga la redundancia, como libros, flores, jaulas de pajaritos, gafas, muchas gafas, de varias gafas, de varios tipos. Yo tengo varios tipos. Gafas de sol, gafas intelectuales, gafas gruesas, gafas delgadas, gafas masculinas, gafas femeninas. Hablamos de flores, hablamos de libros, hablamos de revistas, hablamos de frutas, hablamos de mascotas, hablamos de animalitos pequeños, patitos, gatitos,
animales dóciles, conejitos, este, el, ¿cómo se llama? El ratón del laboratorio, el curí, Hámster. Stuart. ¿Hámster? el cuy que le llamamos en mi tierra. ¿Hámster? No, Hámster. el hámster también es un buen elemento. O sea, todos esos elementos que nos pueden quitar esa tensión de las manos es importantísimo tener. Teléfonos antiguos, las antigüedades, esos son muy buenos elementos. Si ustedes tienen elementos antiguos en su casa, tienen ya una parte importante para jugar con ello. Entonces, los planos medios llegan hasta ahí. Después del plano medio, llega el plano americano. Y voy a buscarlo por aquí. Plano americano. El plano americano es más abajo de la cintura y más arriba de las rodillas. Es decir, no corta ni en la cintura ni en las rodillas. Después veremos cuáles son las partes que no debemos o procuraremos no cortar de nuestro cuerpo o de las partes del cuerpo humano en una fotografía de retrato. Listo, les voy a mostrar lo que encontré en plano americano porque es importante ver lo que se encuentra en plano americano en internet. Es importantísimo porque de allá viene este plano, ¿ok? Perfecto. Este es el plano americano. Como pueden darse cuenta, el plano americano viene de Hollywood, de las películas del oeste, de las películas de vaqueros. Precisamente era para mostrar la parte de las armas, porque ellos tenían, para desenfundar sus armas, los tenían en la parte de la cintura, el cinturón, donde venía la funda para guardar el arma, o la funda para guardar la espada, por ejemplo, aquí en el pirata. Este no es un plano americano, este es más abajo de las rodillas. El plano americano es más arriba de las rodillas, es este de aquí, que está aquí en el medio. Más arriba de las rodillas, miren este que está aquí. Y más abajo de la cintura. Este es el ejemplo básico de plano americano, ¿ok? Ese es el ejemplo básico de plano americano. Miren, por ejemplo, aquí esta toma sin mano. Esta sin mano ya genera un conflicto aquí visual difícil. Mientras que esta, por ejemplo, le cortaron un dedito a este chico, pero funciona muy bien. En otras fotografías de plano americano que no sean con armas, que no sean con este tipo de referentes, que es de donde viene el plano americano, porque el plano americano viene de Hollywood, ¿cuál sería? Bueno, tenemos músicos, ¿ok? Los músicos, por lo general, cuando son, por ejemplo, saxofonistas, un saxofón largo, un bajo que va más abajo de la cintura, ellos en concierto, nosotros vamos a hacer planos americanos, sin necesidad de que el referente, imagínense, venía del oeste, con las armas y todo ello, pero no es necesario tener simplemente siempre ese referente, no tenemos que quedarnos con ese solo referente, hay muchísimos. Por ejemplo, que una señora, una madre, carga a un niño de 5 años. Las piernas del niño de 5 años